Existe una enseñanza entre los judíos que la mayoría del mundo ha ignorado por completo. No se enseña en universidades, no aparece en libros de finanzas, no forma parte de ningún curso moderno de emprendimiento y, sin embargo, ha sido la base silenciosa detrás de fortunas construidas desde cero, una y otra vez, a lo largo de generaciones. Pero lo más inquietante no es que exista. Lo más inquietante es que comienza con algo que nadie quiere experimentar. No empieza con dinero, no empieza con oportunidades. No empieza con contactos, empieza con humillación. Sí, humillación. Porque según los sabios antiguos, antes de que la abundancia pueda entrar en tu vida, algo dentro de ti tiene que romperse. Algo que creías que eras, algo que te definía, algo que has repetido tantas veces que ya ni siquiera cuestionas. Y la vida, curiosamente, no lo rompe de forma suave. Lo rompe a través de momentos que duelen, a través de personas que te hacen sentir pequeño, a través de situaciones donde te enfrentas cara a cara con la versión más débil de ti mismo. Y es ahí, en ese punto exacto, donde casi todos se rinden, pero unos pocos hacen algo diferente. Unos pocos entienden que ese momento no es el final, es el inicio de algo que puede cambiarlo todo. Hoy vas a descubrir esa enseñanza. Una enseñanza que no depende de cuánto dinero tengas, porque funciona incluso cuando no tienes nada. Y si prestas atención, puede que entiendas por qué algunas personas logran levantarse desde cero, mientras otras permanecen atrapadas toda su vida sin saber por qué. Antes de entender la enseñanza, tienes que conocer a Roberto. Un hombre que no tenía nada, pero cuando digo nada, no es una exageración. Tenía deudas acumuladas durante años. Tenía promesas rotas. Tenía intentos fallidos que ya nadie recordaba, excepto él. Vivía en una casa que no era suya. Dependía de un hombre que nunca perdió la oportunidad de recordárselo. Su suegro. Un hombre duro, frío, de esos que miden el valor de una persona por lo que tiene en el bolsillo. Y Roberto no tenía nada. En cada comida familiar, en cada reunión, en cada silencio incómodo, las palabras caían como golpes. ¿Cuándo vas a hacer algo con tu vida? Un hombre tiene que proveer. Así no se construye una familia. Nadie respondía. Nadie defendía. Solo bajaban la mirada y dejaban que el momento pasara. Pero Roberto no podía escapar de eso. Porque lo peor no eran las palabras, era que, en el fondo, empezaba a creerlas. Cada fracaso confirmaba esa voz interna. Cada intento fallido reforzaba la idea de que no era suficiente. Había intentado vender, había intentado trabajar para otros, había intentado empezar de nuevo más veces de las que podía recordar, y siempre terminaba igual, perdiendo, no solo dinero, sino algo más peligroso, la confianza en sí mismo. Por las noches, cuando todos dormían, Roberto se quedaba en silencio, mirando el techo, repasando cada error, cada decisión, cada momento donde todo salió mal. Y en su mente se repetía una frase que poco a poco se volvió verdad. No soy capaz. Esa frase se convirtió en su identidad, en su forma de caminar, en su forma de hablar, en su forma de mirar el mundo, porque cuando un hombre deja de creer en sí mismo, no necesita que nadie más lo destruya. Él mismo se encarga de hacerlo, todos los días, sin darse cuenta. Y así vivía Roberto, atrapado no solo por las deudas, sino por algo mucho más profundo, una humillación constante que no venía solo del exterior, sino desde dentro. Y lo más peligroso de todo es que no veía salida. Y entonces, algo extraño empezó a ocurrir. No fue un cambio grande. No fue una oportunidad repentina. No fue un milagro. Fue algo mucho más sutil, pero imposible de ignorar. Un número. 11. La primera vez, Roberto no le dio importancia. Estaba en la cocina, de madrugada, sin poder dormir. Miró el reloj por casualidad, y ahí estaba, 11:11.
Lo vio y siguió con su vida. Pero al día siguiente volvió a aparecer. Encendió la radio y el locutor dijo la hora. Son las 11:11. Roberto frunció el ceño. Coincidencia. Eso pensó. Pero las coincidencias no suelen repetirse tantas veces, porque ese número empezó a perseguirlo. En un recibo, 11:11. En una factura, terminaba en 1111. En una dirección, número 111. En una placa de auto, 11 al inicio y 11 al final. No importaba dónde mirara, ahí estaba, como un mensaje silencioso, como una señal insistente, como si algo o alguien estuviera tratando de llamar su atención. Roberto no era un hombre espiritual, no creía en señales, no creía en misterios, creía en el trabajo, en el esfuerzo, en lo que podía tocar. Pero esto no podía explicarlo. Intentó ignorarlo. Se obligó a pensar que no significaba nada, que solo era su mente buscando patrones. Pero cada vez que aparecía, sentía lo mismo. Una incomodidad, como si algo dentro de él se moviera, como si ese número no estuviera afuera, sino señalando algo dentro. Y cuanto más lo ignoraba, más aparecía, más claro, más directo, más imposible de evitar, hasta que llegó un punto en el que ya no pudo seguir actuando como si no pasara nada, porque no era el número, era la sensación de que algo estaba cambiando, aunque todavía no sabía qué. Y fue justo en ese momento, cuando todo lo que parecía confuso, lo llevó a un lugar que nunca había visto antes, un lugar donde, por primera vez, iba a recibir una respuesta. Siguiendo esa sensación extraña, Roberto caminó sin rumbo aquella tarde. No buscaba nada en particular, pero tampoco quería regresar a casa. Sus pasos lo llevaron a una parte del pueblo donde casi nunca iba, una calle olvidada, con negocios cerrados, ventanas cubiertas de polvo y letreros que ya nadie leía. Y ahí, entre dos locales abandonados, había una puerta entreabierta, una tienda pequeña. Un letrero de madera, desgastado por el tiempo, decía, libros y antigüedades. Roberto dudó un segundo. No tenía dinero, no tenía razón para entrar, pero algo lo empujó. No fue lógica, no fue curiosidad, fue una sensación como si ese lugar lo estuviera esperando. Empujó la puerta, un sonido suave, la madera crujió lentamente. El aire dentro era distinto, olor a papel viejo, a madera, a tiempo detenido. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros, algunos en español, otros en un idioma que Roberto no reconocía. Letras extrañas, como símbolos, como si cada página escondiera algo más que palabras. Caminó despacio, sin tocar nada, sin saber qué buscaba, y entonces lo vio. Detrás de un escritorio antiguo, un hombre viejo, muy viejo, delgado, con una barba blanca que le llegaba al pecho, lentes redondos y una pequeña kipá negra en la cabeza. Estaba leyendo. No levantó la mirada cuando Roberto entró. Ni siquiera pareció notar su presencia. El silencio en la tienda era pesado, denso, como si cada segundo tuviera más peso de lo normal. Roberto dio un paso atrás. Pensó en salir, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre habló, sin levantar la vista. ¿Cuánto debes? Roberto se quedó inmóvil. No entendía. No sabía cómo ese hombre podía saberlo. Perdón. El viejo levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran profundos, como si vieran más allá de lo visible. Te hice una pregunta. ¿Cuánto debes? No fue una voz agresiva, pero tampoco era amable. Era directa, como si no hubiera espacio para mentir. Y por alguna razón, Roberto dijo la verdad. Dijo la cifra completa, sin esconder nada. El hombre no se sorprendió. No hizo ningún gesto, solo asintió como si ya lo supiera. Cerró el libro con calma.
Apoyó las manos sobre la mesa y dijo algo que Roberto nunca olvidaría. Lo que te falta no es dinero. Hizo una pausa. Es entender cómo funciona. El silencio volvió a llenar la tienda, pero esta vez no era incómodo, era diferente, como si algo importante estuviera a punto de ser revelado. El viejo mantuvo la mirada fija en Roberto durante unos segundos, como si estuviera esperando algo, no una respuesta, sino comprensión. Luego habló. Escucha con atención, porque esto no lo vas a encontrar en ningún libro moderno. Hizo una pausa breve y levantó un dedo. Primera ley, Shefa. Roberto no entendía la palabra, pero algo en su tono lo obligó a prestar atención. El Shefa es el flujo de abundancia, el flujo que nunca se detiene, el flujo que está disponible para todos, todo el tiempo. Roberto frunció el ceño. Si eso fuera cierto, yo no estaría así. El viejo negó lentamente con la cabeza. Ese es exactamente el error. Crees que el problema es que no hay dinero, pero el problema real es que lo estás bloqueando. El silencio cayó otra vez. Roberto no respondió, porque en el fondo sabía que algo de eso era verdad. El viejo continuó. El flujo no depende de tu situación, no depende de tu pasado, no depende de lo que otros piensen de ti. El flujo responde a algo mucho más simple, tu estado interno. Roberto bajó la mirada, pensó en todas las veces que se había dicho, no puedo, no tengo, no soy suficiente. El viejo levantó la mano ligeramente. Cada vez que dices eso, cierras el canal. Cada palabra es como un tapón, cada pensamiento negativo es una puerta que se cierra. El flujo sigue ahí, pero no puede entrar. Roberto sintió algo incómodo en el pecho. No era miedo, era reconocimiento, porque no era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero sí era la primera vez que las sentía como verdad. El viejo se inclinó ligeramente hacia adelante. Has pasado años repitiendo quién crees que eres, y ahora estás viviendo el resultado de esas palabras. Hizo una pausa, y luego dijo con más firmeza, el dinero no desaparece por casualidad. El dinero no te evita. El dinero responde. Responde a lo que dices. Responde a lo que crees. Responde a lo que repites todos los días sin darte cuenta. Roberto levantó la mirada lentamente. Por primera vez, no estaba pensando en su suegro. No estaba pensando en sus deudas. Estaba pensando en él, en todo lo que había dicho y en todo lo que había creído. El viejo lo observó en silencio. Y luego añadió, si quieres que el flujo entre, tienes que dejar de cerrarlo. Eso es Shefa. No es algo que tienes que crear, es algo que tienes que permitir. El silencio se hizo más profundo, pero esta vez, Roberto no se sentía perdido. Se sentía como si por primera vez alguien le estuviera mostrando dónde estaba el verdadero problema. El viejo dejó que el silencio hiciera su trabajo. No tenía prisa. Sabía que algunas verdades necesitan tiempo para asentarse. Luego levantó un segundo dedo. La segunda ley se llama CLI. Roberto frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El viejo respondió sin dudar. Significa recipiente, tu capacidad para recibir. Roberto no entendía del todo, pero escuchaba con más atención que nunca. El viejo continuó, no basta con abrir el flujo, no basta con dejar de bloquearlo. Si no tienes un recipiente lo suficientemente grande, no podrás sostener lo que llega. Roberto pensó en el dinero que alguna vez tuvo, y en cómo siempre desaparecía. Rápido, sin explicación, el viejo lo miró directamente. ¿Cuántas veces tuviste dinero? ¿Y lo perdiste? Roberto no respondió. No hacía falta. El viejo asintió. Eso no es mala suerte. Eso es un recipiente pequeño. El silencio volvió. Pero esta vez, Roberto sintió algo distinto. No era culpa. No era vergüenza. Era claridad. El viejo apoyó las manos sobre la mesa. El dinero no se queda donde no puede sostenerse.
no se queda en quien no sabe recibir. No se queda en quien vive en escasez, aunque tenga abundancia por un momento. Roberto respiró profundo. Sentía que cada palabra encajaba con su historia. El viejo continuó. Y ahora viene lo más importante. ¿Sabes qué expande el recipiente? Roberto negó con la cabeza. El viejo levantó ligeramente la voz. Gratitud y generosidad. Roberto se quedó inmóvil. No lo esperaba. Dar. Cuando no tengo nada. El viejo sonrió levemente. Esa es exactamente la mentalidad que te mantiene pequeño. Crees que dar es perder, pero dar es expandir. Hizo una pausa. Cuando agradeces lo poco que tienes, tu mente deja de cerrarse. Cuando das, aunque sea poco, te conviertes en un canal abierto. El flujo reconoce eso y responde. Roberto pensó en su vida, siempre esperando tener más, para entonces dar. Siempre esperando sentirse listo, para entonces actuar. Y ahora, todo eso parecía al revés. El viejo lo miró fijamente. No necesitas dinero para empezar. Necesitas abrirte. Necesitas dejar de aferrarte a lo poco y empezar a moverte. El que da, demuestra que confía. Y el que confía, recibe. El silencio llenó la tienda una vez más. Pero ahora, Roberto ya no estaba confundido. Estaba viendo algo que nunca había visto antes. Que el problema no era cuánto tenía, sino cómo lo sostenía. Y por primera vez, entendió por qué todo lo que llegaba a su vida siempre terminaba desapareciendo. El viejo permaneció en silencio unos segundos más, como si estuviera decidiendo cuánto debía decir. Luego levantó un tercer dedo. La tercera ley. Hizo una pausa breve. Es la más importante de todas. Roberto sintió un leve cambio en el ambiente, como si lo que venía fuera diferente, más profundo, más directo. El nombre es Coach Hadibur. El poder de la palabra. Roberto respiró hondo. Había escuchado muchas palabras en su vida, pero nunca había pensado en ellas de esa forma. El viejo lo miró fijamente. Cada palabra que dices no es solo sonido, no es solo una expresión, es una semilla. El silencio se volvió pesado. Roberto sintió un nudo en el pecho. El viejo continuó. Cada vez que dices no puedo, estás plantando incapacidad. Cada vez que dices no tengo, estás reforzando la escasez. Cada vez que dices no soy suficiente, estás construyendo una realidad donde eso es verdad. Roberto bajó la mirada, porque esas palabras eran exactamente las que había repetido durante años. El viejo levantó ligeramente la voz. No es una metáfora, es una ley. Las palabras crean, las palabras construyen, las palabras destruyen. Hizo una pausa y luego añadió, si el mundo fue creado con palabras, ¿qué crees que estás creando tú? ¿Con lo que dices todos los días? El silencio se volvió absoluto. Roberto podía escuchar su propia respiración. El viejo se inclinó hacia adelante, pero hay algo que la mayoría no entiende. No basta con decir palabras bonitas. No basta con repetir frases vacías. Las palabras solo tienen poder cuando van acompañadas de certeza. Roberto levantó la mirada lentamente. ¿Certeza? El viejo asintió. Tienes que decirlo, como si ya fuera verdad, como si no hubiera duda, como si ya estuviera ocurriendo. Porque la realidad que ves hoy es el resultado de lo que creíste ayer. Roberto sintió un escalofrío. El viejo continuó. Si quieres cambiar lo que verás mañana, tienes que cambiar lo que dices hoy. Y no solo lo que dices en voz alta, sino lo que repites en silencio. Roberto pensó en su voz interna, esa voz constante que lo criticaba, que lo limitaba, que lo hacía pequeño. El viejo lo observó en silencio, y luego dijo con firmeza, esa voz es la que ha estado creando tu realidad, y hasta que no la cambies, nada afuera va a cambiar. El silencio se hizo más profundo que nunca, pero esta vez, Roberto no se sentía perdido, se sentía expuesto.
como si por primera vez alguien hubiera señalado exactamente lo que llevaba años ignorando. Cuando Roberto salió de la tienda, no llevaba dinero, no llevaba un plan, no llevaba ninguna garantía, pero llevaba algo que nunca había tenido antes: certeza. Esa noche no pensó en sus deudas, no pensó en su suegro, no pensó en todo lo que había salido mal, pensó en algo diferente, en lo que podía hacer. A la mañana siguiente hizo algo que nunca había hecho. Se levantó antes del amanecer, salió al patio, miró al cielo y dijo en voz baja: yo soy capaz, yo soy abundancia, el flujo pasa a través de mí. Se sintió extraño, incluso ridículo. La voz dentro de su cabeza se burlaba. ¿De verdad crees eso? Pero esta vez no se detuvo. Lo repitió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. No porque lo sintiera, sino porque decidió hacerlo. La primera semana, nada cambió. La segunda, tampoco, pero algo dentro de él empezó a moverse. Su postura cambió, su mirada cambió, su forma de hablar cambió, y con eso empezaron a cambiar pequeñas cosas afuera. Un día, vio a una vecina con problemas en la puerta de su casa. No tenía dinero para pagar a alguien que la arreglara. Antes, Roberto habría seguido de largo, pero esta vez se detuvo, la ayudó, sin cobrar, sin esperar nada. Otro día ayudó a un panadero a cargar sacos de harina, pesados, difíciles. No lo hizo por dinero, lo hizo porque algo dentro de él ya no estaba cerrado. Y entonces pasó algo. El panadero habló de él, la vecina habló de él, su nombre empezó a moverse sin que él lo buscara. Poco después, alguien le ofreció trabajo por días. No era mucho, pero era algo, y Roberto aceptó. Mientras trabajaba, empezó a notar algo. Las personas siempre tenían el mismo problema. Necesitaban soluciones, necesitaban ayuda, necesitaban a alguien que conectara las piezas. Y ahí surgió la idea: no hacer todo él, sino conectar clientes con trabajadores, necesidades con soluciones, ser el puente. No tenía oficina, no tenía capital, no tenía estructura, pero tenía algo mucho más valioso: claridad. Empezó con un cuaderno, el mismo donde antes anotaba sus deudas. Ahora anotaba oportunidades, nombres, contactos, trabajos. Organizaba, conectaba, resolvía. El primer mes ganó poco, muy poco, pero esta vez el dinero no desapareció. Se quedó, como si, por primera vez, tuviera un lugar donde permanecer. El segundo mes ganó más. El tercero, aún más. Las personas empezaron a recomendarlo. Llama a Roberto, él te ayuda, él resuelve. Y sin darse cuenta, el hombre que no tenía nada empezó a construir algo, no desde el dinero, sino desde dentro. Meses después, Roberto pagó sus deudas, todas, una por una, sin excusas, sin huir. Y lo más sorprendente no fue el dinero, fue quien se había convertido en el proceso. Porque el verdadero cambio no ocurrió cuando ganó más, ocurrió cuando dejó de verse como alguien sin valor y empezó a actuar como alguien que sí lo tenía. Ahora que conoces la historia de Roberto, déjame decirte algo directo. El dinero nunca fue el problema, nunca lo ha sido. El problema siempre fue lo que él creía sobre sí mismo, porque el dinero no empieza en el banco, empieza en tu mente, empieza en tu palabra, empieza en tu forma de verte a ti mismo cuando nadie está mirando. Roberto no cambió porque encontró una oportunidad, no cambió porque alguien le dio dinero, cambió porque dejó de repetirse la misma historia y empezó a crear una nueva. Abrió el flujo, expandió su recipiente y dejó de usar sus palabras para destruirse. Y eso lo cambió todo. Ahora te pregunto algo a ti. ¿Sigues repitiendo que no puedes? ¿Sigues diciendo que no tienes? ¿Sigues creyendo que no eres suficiente?
porque si es así, no necesitas más dinero, necesitas cambiar lo que estás decretando cada día. Esta noche, antes de dormir, haz algo diferente. Mírate al espejo y di en voz alta: yo soy capaz, yo soy abundancia, el dinero fluye hacia mí, no importa si no lo crees todavía. La semilla no necesita tu fe para crecer, solo necesita ser plantada. Y si este mensaje te hizo pensar, si algo dentro de ti se movió, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita escucharlo, porque a veces una sola idea puede cambiar toda una vida.